Números capítulo 26, versículo 1. Después de la mortandad, el Señor le dijo a Moisés y al sacerdote Eleazar, hijo de Aarón, hagan un censo de toda la comunidad israelita por sus familias patriarcales. Enlisten a los varones mayores de 20 años que sean aptos para el servicio militar en Israel. Moisés y el sacerdote Eleazar hablaron con el pueblo en las llanuras de Moab, cerca del Jordán, a la altura de Jericó, y le ordenaron levantar un censo de todos los varones mayores de 20 años, tal como el Señor se lo había mandado a Moisés. Los israelitas que salieron de Egipto fueron los siguientes: de Enoc, Falú, Hezrón y Carmí, hijos de Rubén, el primogénito de Israel. Proceden los siguientes clanes: los enoquitas, los faluitas, los hezronitas y los carmitas. Estos son los clanes de la tribu de Rubén. El número llegó a 43.730 hombres. Eliab fue el único hijo de Falú. Los hijos de Eliab fueron Nemuel, Datán y Abirán. Estos son los mismos Datán y Abirán que, no obstante haber sido escogidos por la comunidad como oficiales, se rebelaron contra Moisés y Aarón junto con la facción de Coré, cuando este último se rebeló contra el Señor. En esta ocasión la tierra abrió sus fauces y se los tragó junto con Coré. Murieron también sus seguidores. El fuego devoró a 250 hombres, y este hecho los convirtió en una señal de advertencia. Sin embargo, los hijos de Coré no perecieron. De Nemuel, Jamín, Zera y Saúl, hijos de Simeón, proceden los siguientes clanes: los nemuelitas, los jaminitas, los zeraitas y los saulitas. Estos son los clanes de la tribu de Simeón. El número llegó a 22.200 hombres. De Cefón, Hagí, Suni, Otni, Eri, Arodí y Arelí, hijos de Gad, proceden los siguientes clanes: los cefonitas, los hagitas, los sunitas, los oznitas, los eritas, los aroditas y los arelitas. Estos son los clanes de la tribu de Gad. Su número llegó a 40.500 hombres. Er y Onán eran hijos de Judá, pero ambos murieron en Canaán. De sus hijos Selá, Fares y Zera proceden los siguientes clanes: los selaitas, los faresitas y los zaraitas. De Hezrón y de Jamul, hijos de Fares, proceden los clanes hezronitas y jamulitas. Estos son los clanes de la tribu de Judá. Su número llegó a 76.500 hombres. De Tola, Fubá, Yasub y Simrón, hijos de Isaacar, proceden los siguientes clanes: los tolaitas, los fubitas, los yasubitas y los simronitas. Estos son los clanes de la tribu de Isaacar. El número llegó a 64.300 hombres. De Seren, Elón y Yalel, hijos de Zabulón, proceden los siguientes clanes: los sereditas, los elonitas y los yalelitas. Estos son los clanes de la tribu de Zabulón. Su número llegó a 60.500 hombres. De Manasés y Efraín, hijos de José, proceden los siguientes clanes: de Maquir, hijo de Manasés, y de Galaad, hijo de Maquir, proceden el clan Maquirita y el clan Galaadita. De Jezer, Helec, Asriel, Siquén, Semidá y Efer, hijos de Galaad, proceden los siguientes clanes: los Jezeritas, los Helequitas, los Asrielitas, los Siquenitas, los Semidaitas y los Eferitas. Zelofead, hijo de Efer, no tuvo hijos, sino solo hijas, cuyos nombres eran Malja, Noa, Joglá, Milca y Tirsá. Estos son los clanes de las tribus de Manasés. Su número llegó a 52.700 hombres. De Sutela, Beker y Taján, hijos de Efraín, proceden los siguientes clanes: los sutelaitas, los bekeritas y los tajanitas. De Herán
hijo de Sutela, procede del clan de los Eranitas. Estos son los clanes de la tribu de Efraín. Su número llegó a 32.500 hombres. Todos estos clanes descendieron de José. De Bela, Asbel, Ahirán, Sufán y Jufán, hijos de Benjamín, proceden los siguientes clanes: los Belaitas, los Asbelitas, los Adjaranitas, los Sufanitas y los Jufanitas. De Arad y Naamán, hijos de Bela, proceden los clanes de los Arditas y de los Naamanitas. Estos son los clanes de la tribu de Benjamín. Su número llegó a 45.600 hombres. De Suján, hijo de Dan, procede el clan de los Sujanitas, que fueron los únicos clanes danitas. El número llegó a 64.400 hombres. De Inma, Isbi y Beria, hijos de Aser, proceden los siguientes clanes: los Imnaitas, los Isbitas y los Beriaitas. De Eber y Malquiel, hijos de Beria, proceden los clanes de los Eberitas y de los Malquielitas. Aser tuvo una hija llamada Sera. Estos son los clanes de la tribu de Aser. Su número llegó a 53.400 hombres. De Yazel, Gunil, Geser y Silem, hijos de Neftalí, proceden los siguientes clanes: los Yaselitas, los Gunitas, los Geseritas y los Silenitas. Estos son los clanes de la tribu de Neftalí. Su número llegó a 45.400 hombres. Los nombres de Israel eran en total 601.730. El Señor le dijo a Moisés: reparte la tierra entre estas tribus para que sea su heredad. Hazlo según el número de hombres registrados. A la tribu más numerosa le darás la heredad más grande, y a la tribu menos numerosa le darás la heredad más pequeña. Cada tribu recibirá su heredad en proporción al número de censados. La tierra deberá repartirse por sorteo según el nombre de las tribus patriarcales. El sorteo se hará entre todas las tribus grandes y pequeñas. De los levitas, Gersón, Coat y Merari, proceden los clanes gersonitas, coatitas y meraritas. De los levitas proceden también los siguientes clanes: los limnitas, los hebronitas, los masglitas, los musitas y los coreitas. Coat fue el padre de Amirán. La esposa de Amirán se llamaba Jocabed, hija de Leví, y había nacido en Egipto. Los hijos que ella tuvo de Amirán fueron Aarón y Moisés y su hermana Miriam. Aarón fue el padre de Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Pero Nadab y Abiú murieron bajo el juicio del Señor por haberle ofrecido fuego profano. Los levitas mayores de un mes de edad fueron en total 23.000, pero no fueron censados junto con los demás israelitas, porque no habrían de recibir heredad entre ellos. Estos fueron los israelitas censados por Moisés y el sacerdote Eleazar, cuando los contaron en las llanuras de Moab, cerca del río Jordán, a la altura de Jericó. Entre los censados no figuraba ninguno que los registrados en el censo de Moisés y Aarón había hecho antes en el desierto del Sinaí, porque el Señor había dicho que todos morirían en el desierto, con la excepción de Caleb, hijo de Jefone, y de Josué, hijo de Nun. Ninguno de ellos quedó con vida. Números capítulo 27, versículo 1. Manjá, Noa, Joglá, Milca y Tirsá pertenecían a los clanes de Manasés, hijo de José, pues eran hijas de Zelofeat, hijo de Efer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés. Las 5 se acercaron a la entrada de la tienda de reunión para hablar con Moisés y el sacerdote Eleazar, y con los jefes de toda la comunidad. Les dijeron: nuestro padre murió sin dejar hijos, pero no por haber participado en la rebelión de Coré contra el Señor. Murió en el desierto por su propio pecado. ¿Será borrado de su clan el nombre de nuestro padre por el solo hecho de no haber dejado hijos varones? Nosotras somos sus hijas,
danos una heredad entre los parientes de nuestro padre. Moisés le presentó al Señor el caso de ellas, y el Señor le respondió: lo que piden las hijas de Zelofead es algo justo, así que debes darles una propiedad entre los parientes de su padre. Traspásales a ellas la heredad de su padre. Además, diles a los israelitas: cuando un hombre muera sin dejar hijos, su heredad será traspasada a su hija. Si no tiene hija, sus hermanos recibirán la herencia. Si no tiene hermanos, se entregará la herencia a los hermanos de su padre. Si su padre no tiene hermanos, se entregará la herencia al pariente más cercano de su clan, para que tome posesión de ella. Este será el procedimiento legal que seguirán los israelitas, tal como yo se lo ordené a Moisés. El Señor le dijo a Moisés: sube al monte Abarim y contempla desde allí la tierra que les he dado a los israelitas. Después de que la hayas contemplado, partirás de este mundo para reunirte con tus antepasados, como tu hermano Aarón. En el desierto de Zin, cuando la comunidad se puso a reclamar, ustedes dos me desobedecieron, pues al sacar agua de la roca no reconocieron ante el pueblo mi santidad. Esas aguas de Meribá están en Cades, en el desierto de Zin. Moisés le respondió al Señor: dígnate, Señor, Dios de toda la humanidad, nombrar un jefe sobre esta comunidad, uno que los dirija en sus campañas, que los lleve a la guerra y los traiga de vuelta a casa. Así el pueblo del Señor no se quedará como rebaño sin pastor. El Señor le dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, que es un hombre de gran espíritu. Pon tus manos sobre él y haz que se presente ante el sacerdote Eleazar y ante toda la comunidad. En presencia de ellos le entregarás el mando. Lo investirás con algunas de sus atribuciones, para que toda la comunidad israelita le obedezca. Se presentará ante el sacerdote Eleazar, quien mediante el Urim consultará al Señor. Cuando Josué ordene ir a la guerra, la comunidad entera saldrá con él, y cuando le ordene volver, volverá. Moisés hizo lo que el Señor le ordenó. Tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la comunidad. Luego le impuso las manos y le entregó el cargo, tal como el Señor lo había mandado. Números capítulo 28, versículo 1. El Señor le dijo a Moisés: ordénale al pueblo de Israel que se asegure de que se presente mi ofrenda en el día señalado. Esa ofrenda de aroma grato presentada por fuego es mi comida. Dile también al pueblo que como ofrenda presentada por fuego, todos los días me deben traer para el holocausto continuo 2 corderos de un año y sin defecto. Uno de ellos lo ofrecerás en la mañana y el otro al atardecer, junto con 2 kilos de flor de harina mezclada con 1 litro de aceite de oliva. Este es el holocausto diario, instituido en el monte Sinaí como ofrenda presentada por fuego de aroma grato al Señor. Con cada cordero ofrecerás 1 litro de vino, como ofrenda de libación, la cual derramarás en el santuario en honor al Señor. El segundo cordero lo ofrecerás al atardecer, junto con una ofrenda de cereales y una libación semejante a la que presentaste en la mañana. Es una ofrenda presentada por fuego de aroma grato al Señor. Cada sábado ofrecerás 2 corderos de un año y sin defecto, junto con una libación y una ofrenda de 4,5 kilos de flor de harina mezclada con aceite. Este es el holocausto de cada sábado, además del holocausto que cada día se ofrece por su libación. Cada primer día del mes presentarás como tu holocausto al Señor 2 novillos, 1 carnero y 7 corderos de un año y sin defecto. Con cada novillo presentarás también una ofrenda de 6,5 kilos de flor de harina mezclada con aceite. Con el carnero, 4,5 kilos de flor de harina mezclada con aceite. Y con cada cordero, 2 kilos de flor de harina mezclada con aceite. Esta será un holocausto, una ofrenda presentada por fuego de aroma grato al Señor. Las libaciones serán las siguientes. Con cada novillo presentarás 2 litros de vino. Con el cordero, 1 litro y cuarto de vino. Y con cada cordero, 1 litro de vino.
Este es el holocausto que debes presentar durante todo el año, una vez al mes, en el día de luna nueva. Además del holocausto diario y su libación, también presentarás al Señor como sacrificio expiatorio un macho cabrío. La Pascua del Señor se celebrará el día 14 del mes primero. El día 15 del mismo mes celebrarás una fiesta y durante 7 días comerás pan sin levadura. El primer día celebrarás una fiesta solemne y nadie realizará ningún tipo de trabajo. Presentarás al Señor una ofrenda por fuego, un holocausto que consistirá en 2 novillos, un carnero y 7 corderos de un año. Asegúrate de que los animales no tengan defecto. Con cada novillo presentarás una ofrenda de 6,5 kilos de flor de harina mezclada con aceite. Con el carnero 4,5 kilos y con cada uno de los 7 corderos 2 kilos. También incluirás un macho cabrío como sacrificio expiatorio para hacer propiciación en tu favor. Presentarás estas ofrendas, además del holocausto diario de cada mañana. De igual manera, las ofrecerás cada día durante 7 días consecutivos. Es un alimento que consiste en una ofrenda presentada por fuego de aroma grato al Señor. Todo esto se ofrecerá además del holocausto diario y su libación. El 7º día celebrarás una fiesta solemne y nadie realizará ningún tipo de trabajo. Durante la fiesta de las semanas presentarás al Señor una ofrenda del grano nuevo en el día de las primicias y celebrarás también una fiesta solemne. Ese día nadie realizará ningún tipo de trabajo. Ofrecerás 2 novillos, un carnero y 7 machos cabríos de un año, como holocausto de aroma grato al Señor. Con cada novillo presentarás una ofrenda de 6,5 kilos de flor de harina mezclada con aceite, con el cordero 4,5 kilos de esa misma harina, y con cada uno de los 7 corderos 2 kilos. Incluirás también un macho cabrío para hacer propiciación en tu favor. Presentarás todo esto junto con sus libaciones, además del holocausto diario y su libación. Los animales no deben tener ningún defecto. Números capítulo 29, versículo 1. El día primero del mes 7 celebrarás una fiesta solemne y nadie realizará ningún tipo de trabajo. Ese día se anunciará con toque de trompetas como holocausto de aroma grato al Señor. Ofrecerás un novillo, un carnero y 7 corderos de un año y sin defecto. Con el novillo presentarás 6,5 kilos de flor de harina mezclada con aceite. Con el carnero 4,5 kilos de esa misma harina. Y con cada uno de los 7 corderos 2 kilos. Incluirás también un macho cabrío como sacrificio expiatorio para hacer propiciación en tu favor. Todo esto se ofrecerá junto con las ofrendas de cereales y las libaciones, además del holocausto mensual y del holocausto diario. Tal como está estipulado, todo esto lo presentarás como ofrenda por fuego, de aroma grato al Señor. El día 10 del mes 7 celebrarás una fiesta solemne. En ese día ayunarás y nadie realizará ningún tipo de trabajo. Como holocausto de aroma grato al Señor presentarás un novillo, un carnero y 7 corderos de un año. Los animales no deben tener ningún defecto. Con el novillo ofrecerás 6,5 kilos de flor de harina, mezclada con aceite. Con el carnero 4,5 kilos de esa misma harina. Y con cada uno de los 7 corderos 2 kilos. Incluirás también un macho cabrío como sacrificio expiatorio, además del sacrificio expiatorio para la propiciación y del holocausto diario con su ofrenda de cereales y su libación. El día 15 del mes 7 celebrarás una fiesta solemne y nadie realizará ningún tipo de trabajo. Durante 7 días celebrarás una fiesta en honor al Señor. Como holocausto presentado por fuego, de aroma grato al Señor, ofrecerás 13 novillos, 2 carneros y 14 corderos de un año, que no tengan defecto. Con cada uno de los 13 novillos presentarás 6,5 kilos de flor de harina mezclada con aceite. Con cada uno de los 2 carneros 4,5 kilos de esa misma harina.
y con cada uno de los 14 corderos 2 kilos. Incluirás también un macho cabrío como sacrificio expiatorio, además del holocausto diario con su ofrenda de cereales y su libación. El segundo día prepararás 12 novillos, 2 carneros y 14 corderos de un año y sin defecto. Con los novillos, carneros y corderos presentarás ofrendas de cereales y libaciones según lo que se especifica para cada número. Incluirás también un macho cabrío como sacrificio expiatorio, además del holocausto diario con su ofrenda de cereales y su libación. El tercer día prepararás 11 novillos, 2 carneros y 14 corderos de un año y sin defecto. Con los novillos, carneros y corderos presentarás ofrendas de cereales y libaciones según lo que se especifica para cada número. Incluirás también un macho cabrío como sacrificio expiatorio, además del holocausto diario con su ofrenda de cereales y su libación. El cuarto día prepararás 10 novillos, 2 carneros y 14 corderos de un año y sin defecto. Con los novillos, corderos y carneros presentarás ofrendas de cereales y libaciones, según lo que se especifica para cada número. Incluirás también un macho cabrío como sacrificio expiatorio, además del holocausto diario con su ofrenda de cereales y su libación. El quinto día prepararás 9 novillos, 2 carneros y 14 corderos de un año y sin defecto. Con los novillos, carneros y corderos presentarás ofrendas de cereales y libaciones según lo que se especifica para cada número. Incluirás también un macho cabrío como sacrificio expiatorio, además del holocausto diario con su ofrenda de cereales y su libación. El sexto día prepararás 8 novillos, 2 carneros y 14 corderos de un año y sin defecto. Con los novillos, carneros y corderos presentarás ofrendas de cereales y libaciones según lo que se especifica para cada número. Incluirás también un macho cabrío como sacrificio expiatorio, además del holocausto diario con su ofrenda de cereales y su libación. El séptimo día prepararás 7 novillos, 2 carneros y 14 corderos de un año y sin defecto. Con los novillos, carneros y corderos presentarás ofrendas de cereales y libaciones, según lo que se especifica para cada número. Incluirás también un macho cabrío como sacrificio expiatorio, además del holocausto diario con su ofrenda de cereales y su libación. El octavo día celebrarás una fiesta solemne y nadie realizará ningún tipo de trabajo. Como holocausto presentado por fuego de aroma grato al Señor, ofrecerás un novillo, un carnero y 7 corderos de un año y sin defecto. Con el novillo, el carnero y los corderos presentarás ofrendas de cereales y libaciones según lo que se especifica para cada número. Incluirás también un macho cabrío como sacrificio expiatorio, además del holocausto diario con sus ofrendas de cereales y su libación. Estas son las ofrendas que presentarás al Señor en las fiestas designadas, aparte de otros votos, ofrendas voluntarias, holocaustos, ofrendas de cereales, libaciones y sacrificios de comunión que quieras presentarle. Y Moisés les comunicó a los israelitas todo lo que el Señor le había mandado. Números capítulo 30, versículo 1. Moisés les dijo a los jefes de las tribus de Israel: el Señor ha ordenado que, cuando un hombre haga un voto al Señor o bajo juramento haga un compromiso, no deberá faltar a su palabra, sino que cumplirá con todo lo prometido. Cuando una joven que todavía viva en casa de su padre haga un voto al Señor y se comprometa en algo, si su padre se entera de su voto y de su compromiso, pero no le dice nada, entonces ella estará obligada a cumplir con todos sus votos y promesas. Pero si su padre se entera y no lo aprueba, todos los votos y compromisos que la joven haya hecho quedarán anulados, y el Señor la absolverá porque fue el padre quien la desaprobó. Si la joven se casa después de haber hecho un voto o una promesa precipitada que la compromete, y su esposo se entera pero no le dice nada, entonces ella estará obligada a cumplir sus votos y promesas. Pero si su esposo se entera y no lo aprueba, el voto y la promesa que ella hizo en forma precipitada
quedarán anulados y el Señor la absorberá. La viuda o divorciada que haga un voto o compromiso estará obligada a cumplirlo. Cuando una mujer casada haga un voto o bajo juramento se comprometa a algo, si su esposo se entera pero se queda callado y no la desaprueba, entonces ella estará obligada a cumplir todos sus votos y promesas. Pero si su esposo se entera y los anula, entonces ninguno de los votos o promesas que haya hecho le serán obligatorios, pues su esposo los anuló. El Señor la absorberá. El esposo tiene la autoridad de confirmar o de anular cualquier voto o juramento de abstinencia que ella haya hecho. En cambio, si los días pasan y el esposo se queda callado, su silencio confirmará todos los votos y compromisos contraídos por ella. El esposo los confirmará, por no haber dicho nada cuando se enteró. Pero si llega a anularlos, después de un tiempo de haberse enterado, entonces él cargará con la culpa de su esposa. Estos son los estatutos que el Señor dio a Moisés en cuanto a la relación entre esposo y esposa, y entre el padre y la hija que todavía viva en su casa. Números capítulo 31, versículo 1. El Señor le dijo a Moisés: antes de partir de este mundo para reunirte con tus antepasados, en nombre de tu pueblo tienes que vengarte de los madianitas. Moisés se dirigió al pueblo y le dijo: preparen a algunos de sus hombres para la guerra contra Madián. Vamos a descargar sobre ellos la venganza del Señor. Que cada una de las tribus de Israel envíe 1000 hombres a la guerra. Los escuadrones de Israel proveyeron 1000 hombres por cada tribu, con lo que se reunieron 12.000 hombres armados para la guerra. Moisés envió a la guerra a los 1000 hombres de cada tribu. Con ellos iba Finés, hijo del sacerdote Eleazar, quien tenía a su cargo los utensilios del santuario y las trompetas que darían la señal de ataque. Tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés, los israelitas entraron en batalla y mataron a todos los madianitas. Pasaron a espada a Eví, Requen, Zur, Hur y Reba, que eran los 5 reyes de Madián, y también a Balán, hijo de Beor. Capturaron a las mujeres y a los niños de los madianitas, y tomaron como botín de guerra todo su ganado, rebaños y bienes. A todas las ciudades y campamentos donde vivían los madianitas les prendieron fuego, y se apoderaron de gente y de animales. Todos los despojos y el botín se los llevaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a toda la comunidad israelita. A los prisioneros, el botín y los despojos los llevaron hasta el campamento que estaba en las llanuras de Moab, cerca del Jordán, a la altura de Jericó. Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los líderes de la comunidad salieron a recibirlos fuera del campamento. Moisés estaba furioso con los jefes de 1000 y de 100 soldados que regresaban de la batalla. ¿Cómo es que dejaron con vida a las mujeres?, les preguntó. Si fueron ellas las que aconsejadas por Balán, hicieron que los israelitas traicionaran al Señor en Baal Peor. Por eso murieron tantos del pueblo del Señor. Maten a todos los niños y también a todas las mujeres que hayan tenido relaciones sexuales, pero quédense con todas las muchachas que jamás las hayan tenido. Todos los que se hayan matado a alguien o que hayan tocado un cadáver deberán quedarse fuera del campamento durante 7 días. Al tercer día y al séptimo se purificarán ustedes y sus prisioneros. También deberán purificar toda la ropa y todo artículo de cuero, de pelo de cabra o de madera. El sacerdote Eleazar les dijo a los soldados que habían ido a la guerra: esto es lo que manda la ley que el Señor le entregó a Moisés. Oro, plata, bronce, hierro, estaño, plomo y todo lo que resista el fuego deberá ser pasado por fuego para purificarse. Pero también deberá limpiarse con las aguas de la purificación. Todo lo que no resista el fuego deberá pasar por las aguas de la purificación. Al séptimo día lavarán ustedes sus vestidos y quedarán purificados. Entonces podrán reintegrarse al campamento. El Señor le dijo a Moisés: tú y el sacerdote Eleazar y los jefes de las familias patriarcales harán un recuento de toda la gente y de todos los animales capturados.
dividirán el botín entre los soldados que fueron a la guerra y el resto de la comunidad. A los que fueron a la guerra les exigirás del botín una contribución para el Señor. Tanto de la gente como de los asnos, vacas u ovejas, apartarás uno de cada 500. Los tomarás de la parte que les tocó a los soldados, y se lo darás al sacerdote Eleazar como contribución al Señor. De la parte que les toca a los israelitas, apartarás de la gente uno de cada 50, lo mismo que de asnos, vacas, ovejas u otros animales, y se los darás a los levitas, pues ellos son los responsables del cuidado de mi santuario. Moisés y el sacerdote Eleazar hicieron tal como el Señor se lo ordenó a Moisés. Sin tomar en cuenta los despojos que tomaron los soldados, el botín fue de 675.000 ovejas, 72.000 cabezas de ganado, 61.000 asnos y 32.000 mujeres que jamás habían tenido relaciones sexuales. A los que fueron a la guerra les tocó lo siguiente: 337.500 ovejas, de las cuales se entregaron 665 como contribución al Señor. 36.000 vacas, de las cuales se entregaron 72 como contribución al Señor. 30.500 asnos, de los cuales se entregaron 61 como contribución al Señor. 16.000 mujeres, de las cuales se entregaron 32 como contribución al Señor. La parte que le correspondía al Señor se la entregó Moisés al sacerdote Eleazar, tal como el Señor se lo había ordenado. Del botín que trajeron los soldados, Moisés tomó la mitad que le correspondía a los israelitas. De modo que a la comunidad le tocaron 337.500 ovejas, 36.000 vacas, 30.500 asnos y 16.000 mujeres, de la parte que les tocó a los israelitas. Moisés tomó una de cada 50 personas y uno de cada 50 animales, tal como el Señor se lo había ordenado, y todos ellos se los entregó a los levitas, que eran los responsables del cuidado del santuario del Señor. Entonces los oficiales que estaban a cargo de la tropa, es decir, los jefes de 1.000 y de 100 soldados, se acercaron a Moisés y le dijeron: tus siervos han pasado revista y no falta ninguno de los soldados que estaba bajo nuestras órdenes. Por eso hemos traído como ofrenda al Señor los artículos de oro que cada uno de nosotros encontró: brazaletes, cadenas, sortijas, pendientes y collares. Todo esto lo traemos para hacer propiciación por nosotros ante el Señor. Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron todos los artículos de oro, todo el oro que los jefes de 1.000 y de 100 soldados presentaron como contribución al Señor, pesó 190 kilos. Cada soldado había tomado botín para sí mismo. Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron el oro de manos de los jefes y lo llevaron a la tienda de reunión para que el Señor tuviera presentes a los israelitas. Números capítulo 32, versículo 1. Las tribus de Rubén y Gad, que tenían mucho ganado, se dieron cuenta de que las tierras de Jazer y Galad eran apropiadas para la ganadería. Así que fueron a decirles a Moisés, al sacerdote Eleazar, a los jefes de la comunidad: las tierras de Atarot, Dibón, Jazer, Nimrah, Esbón, Elalé, Sebán, Nebo y Beón, las conquistó el Señor para el pueblo de Israel y son apropiadas para la ganadería de tus siervos. Si nos hemos ganado tu favor, permítenos tomar esas tierras como heredad. No nos hagas cruzar el Jordán. Entonces Moisés les dijo a los rubenitas y a los galaditas: ¿les parece justo que sus hermanos vayan al combate mientras ustedes se quedan aquí sentados? Los israelitas se han propuesto conquistar la tierra que el Señor les ha dado. ¿No se dan cuenta de que esto los desanimaría? Esto mismo hicieron los padres de ustedes cuando yo los envié a explorar la tierra de Cades Barnea. Fueron a inspeccionar la tierra en el valle de Escol, y cuando volvieron desanimaron a los israelitas para que no entraran en la tierra que el Señor les había dado. Ese día el Señor se encendió en ira y juró: por no haberme seguido de todo corazón, ninguno de los mayores de 20 años que salieron de Egipto verán la tierra, que juré darles a Abraham, Isaac y Jacob. Ninguno de ellos la verá, con la sola excepción de Caleb, hijo de Jefone, el Kenicita, y Josué, hijo de Naún, los cuales me siguieron de todo corazón.
El Señor se encendió en ira contra Israel y los hizo vagar por el desierto 40 años hasta que murió toda la generación que había pecado. Y ahora ustedes, caterva de pecadores, vienen en lugar de sus padres para aumentar la ira del Señor contra Israel. Si ustedes se niegan a seguir al Señor, Él volverá a dejar en el desierto a todo este pueblo, y ustedes serán la causa de su destrucción. Entonces ellos se acercaron otra vez a Moisés y le dijeron: vamos a construir corrales para el ganado y a edificar ciudades para nuestros pequeños. Sin embargo, tomaremos las armas y marcharemos al frente de los israelitas hasta llevarlos a su lugar. Mientras tanto, nuestros pequeños vivirán en ciudades fortificadas que los protejan de los habitantes del país. No volveremos a nuestras casas hasta que cada uno de los israelitas haya recibido su heredad. Nosotros no queremos compartir con ellos ninguna heredad al otro lado del Jordán, porque nuestra heredad está aquí, en el lado oriental del río. Moisés les contestó: si están dispuestos a hacerlo así, tomen las armas y marchen al combate. Crucen con sus armas el Jordán y con la ayuda del Señor luchen hasta que Él haya quitado del camino de sus enemigos. Cuando a su paso el Señor haya sometido la tierra, entonces podrán ustedes regresar a casa, pues habrán cumplido con su deber hacia el Señor y hacia Israel. Y con la aprobación del Señor, esta tierra será de ustedes. Pero si se niegan, estarán pecando contra el Señor, y pueden estar seguros de que no escaparán de su pecado. Edifiquen ciudades para sus pequeños y construyan corrales para su ganado, pero cumplan también con lo que han prometido. Los gaditas y los rubenitas le dijeron a Moisés: tus siervos harán tal como el Señor lo ha mandado. Aquí, en las ciudades de Galaad, se quedarán nuestros pequeños y todos nuestros ganados y rebaños. Pero tus siervos cruzarán con sus armas el Jordán para pelear a la vanguardia del Señor, tal como Él lo ha ordenado. Así que Moisés dio las siguientes instrucciones al sacerdote Eleazar y a Josué, hijo de Nun, y a los jefes de familias patriarcales de las tribus de Israel. Si los gaditas y los rubenitas armados para la guerra cruzan el Jordán con ustedes y conquistan el país, como el Señor quiere, ustedes les entregarán como heredad la tierra de Galaad. Pero si no la cruzan, ellos recibirán su heredad entre ustedes en Canaán. Los gaditas y los rubenitas responderán: tus siervos harán lo que el Señor ha mandado. Tal como Él lo quiere, cruzaremos armados delante del Señor a la tierra de Canaán, pero nuestra heredad estará de este lado del Jordán. Entonces Moisés entregó a los gaditas y rubenitas y a la media tribu de Manasés, hijo de José, el reino de Sihón, rey de los amorreos, el reino de Og, rey de Basán. Les entregó la tierra con las ciudades que estaban dentro de sus fronteras, es decir, las ciudades de todo el país. Los gaditas edificaron las ciudades de Dibón, Atarot, Aroer, Atarot Sofán, Jazer, Yogbea, Bet Nimra y Bet Arán. Las edificaron como ciudades fortificadas y construyeron corrales para sus rebaños. También edificaron las ciudades de Esbón, Elalé, Kiriatayim, Nebo, Baal-Megón y Simna, y les cambiaron el nombre. Los descendientes de Maquir, hijo de Manasés, fueron a Galaad y la conquistaron, echando de allí a los amorreos que la habitaban. Entonces Moisés entregó a Galaad a los maquiritas, que eran descendientes de Manasés, y ellos se establecieron allí. Yair, hijo de Manasés, capturó algunas aldeas y les puso el nombre de Jabot Yair. Nova capturó Kenat y sus aldeas, y a la región le dio su propio nombre. Números capítulo 33, versículo 1. Cuando los israelitas salieron de Egipto bajo la dirección de Moisés y de Aarón, marchaban ordenadamente como un ejército, por mandato del Señor. Moisés anotaba cada uno de los lugares de donde partían y a donde llegaban. Esta es la ruta que siguieron. El día 15 del mes primero, un día después de la Pascua, los israelitas partieron de Ramsés, marcharon desafiantes a la vista de todos los egipcios, mientras estos sepultaban a sus primogénitos, a quien el Señor había
había herido de muerte. El Señor también dictó sentencia contra los dioses egipcios. Los israelitas partieron de Ramsés y acamparon en Sucot. Partieron de Sucot y acamparon en Etam, en los límites del desierto. Partieron de Etam, pero volvieron a Pi-Hahirot, al este de Baal-Zephón, y acamparon cerca de Migdol. Partieron de Pi-Hahirot y cruzaron el mar hasta llegar al desierto. Después de andar 3 días por el desierto de Etam, acamparon en Mara. Partieron de Mara con dirección a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí. Partieron de Elim y acamparon cerca del Mar Rojo. Partieron del Mar Rojo y acamparon en el desierto de Sin. Partieron del desierto de Sin y acamparon en Dofká. Partieron de Dofká y acamparon en Alús. Partieron de Alús y acamparon en Refidim, donde los israelitas no tenían agua para beber. Partieron de Refidim y acamparon en el desierto de Sinaí. Partieron del desierto de Sinaí y acamparon en Kibrot Hatabá. Partieron de Kibrot Hatabá y acamparon en Hazerot. Partieron de Hazerot y acamparon en Ritmá. Partieron de Ritmá y acamparon en Rimón Pérez. Partieron de Rimón Pérez y acamparon en Libná. Partieron de Libná y acamparon en Risá. Partieron de Risá y acamparon en Celata. Partieron de Celata y acamparon en el monte Sefer. Partieron del monte Sefer y acamparon en Jaradá. Partieron de Jaradá y acamparon en Maquelot. Partieron de Maquelot y acamparon en Tajat. Partieron de Tajat y acamparon en Terah. Partieron de Terah y acamparon en Mitka. Partieron de Mitka y acamparon en Hasmoná. Partieron de Hasmoná y acamparon en Moserot. Partieron de Moserot y acamparon en Bené Yacán. Partieron de Bené Yacán y acamparon en el monte Gilgad. Partieron del monte Gilgad y acamparon en Jotbata. Partieron de Jotbata y acamparon en Abroná. Partieron de Abroná y acamparon en Ezión Geber. Partieron de Ezión Geber y acamparon en Cades, en el desierto de Zin. Partieron de Cades y acamparon en el monte Or, en la frontera de Edom. Al mandato del Señor, el sacerdote Aarón subió al monte Or, donde murió el día 1 del mes 5, 40 años después de que los israelitas habían salido de Egipto. Aarón murió en el monte Or a la edad de 123 años. El rey cananeo de Arad, que vivía en el Negev de Canaán, se enteró de que los israelitas se acercaban. Partieron del monte Or y acamparon en Zalmona. Partieron de Zalmona y acamparon en Punón. Partieron de Punón y acamparon en Obot. Partieron de Obot y acamparon en Iyé Abarín, en la frontera con Moab. Partieron de Iyé Abarín y acamparon en Dibón Gad. Partieron de Dibón Gad y acamparon en Almón Diblatayín. Partieron de Almón Diblatayín y acamparon en los campos de Abarín, cerca de Nebo. Partieron de los montes de Abarín y acamparon en las llanuras de Moab, cerca del Jordán, a la altura de Jericó. Acamparon a lo largo del Jordán, desde Bet Yesimot hasta Abel Sitín, en las llanuras de Moab. Allí, en las llanuras de Moab, cerca del Jordán, a la altura de Jericó, el Señor le dijo a Moisés: habla con los israelitas y diles que una vez que crucen el Jordán y entren en Canaán, deberán expulsar del país a todos sus habitantes y destruir todos los ídolos e imágenes fundidas que ellos tienen. Ordénales que arrasen todos sus santuarios paganos y conquisten la tierra y la habiten, porque yo se la he dado a ellos por heredad. La tierra deberán repartirla por sorteo, según sus clanes. La tribu más numerosa recibirá la heredad más grande, mientras que la tribu menos numerosa recibirá la heredad más pequeña. Todo lo que les toque en el desierto será de ellos, y recibirán su heredad según sus familias patriarcales. Pero si no expulsan a los habitantes de la tierra que ustedes van a poseer, sino que los dejan allí, esa gente les causará problemas, como si tuvieran clavadas astillas en los ojos y espinas en los costados. Entonces yo haré con ustedes
lo que había pensado hacer con ellos. Números capítulo 34, versículo 1. El Señor le dijo a Moisés: hazles saber a los israelitas que las fronteras de Canaán, la tierra que van a recibir en heredad, serán las siguientes. La frontera sur empezará en el desierto de Zin, en los límites con Edom. Por el este, la frontera sur estará donde termina el Mar Muerto. A partir de allí, la línea fronteriza avanzará hacia el sur, hacia la cuesta de los Alacranes. Cruzará Zin hasta alcanzar Cades Barnea y llegará hasta Jozar, Adar y Asmón. De allí, la frontera se volverá hacia el arroyo de Egipto para terminar en el Mar Mediterráneo. La frontera occidental del país será la costa del Mar Mediterráneo. Para la frontera norte, la línea fronteriza correrá desde el Mar Mediterráneo hasta el monte Or, y desde el monte Or hasta Lebo Hamad. De allí, esta línea seguirá hasta el monte Cedad, para continuar hasta Cifrón y terminar en Hazar Enán. Esta será la frontera norte del país. Para la frontera oriental, la línea fronteriza correrá desde Hazar Enán hasta Sefán. De Sefán bajará a Riblá, que está al este de Allín. De allí descenderá al este hasta encontrarse con las riberas del lago Kineret. Y de allí la línea bajará por el río Jordán hasta el Mar Muerto. Estas serán las 4 fronteras del país. Moisés les dio a los israelitas la siguiente orden. Esta es la tierra que se repartirá por sorteo. El Señor ha ordenado que sea repartida solo entre las 9 tribus y media, pues las familias patriarcales de las